Nosotros somos una iglesia más que cristiana bíblica. Hoy en día hay muchas personas que dicen que son cristianos y muchas iglesias que dicen que son cristianas. Pero al ver de manera profunda y cercana las vidas de estas personas y de estas iglesias, nos damos cuenta que de bíblico no tienen mucho. Y cuando usan la Biblia, la tergiversan, la malinterpretan. Nosotros somos una iglesia que estamos comprometidos a crecer, a vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios. Somos una iglesia bíblica y es por eso que nosotros practicamos y tenemos el buen hábito de exponer la Biblia de manera consecutiva y expositiva. ¿Qué es esto? O sea, vamos de libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque nosotros queremos escuchar todo el consejo de Dios y Dios bendice. Y nosotros nos encontramos estudiando la primera carta de Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Este es el estudio número 4. En esta ocasión nosotros, debido al nombre de la serie que estamos siguiendo, el panorama del Nuevo Testamento, no estamos deteniéndonos de manera detallada, versículo a versículo, sino que estamos siguiendo la idea principal que Pablo desarrolla a través de toda esta carta. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver este capítulo 3 de manera general. Pero antes me gustaría solamente mencionar, no repasar, sino mencionar las 4 cosas que Pablo ya nos ha dado, nos ha enseñado, que nos van a ayudar a mantener la unidad dentro de la iglesia. Y esto es un tema muy importante porque a Dios le interesa la unidad de la iglesia. Como vamos a ver en un momento, vamos a ver que Pablo advierte que quien destruye la unidad de la iglesia, Dios lo destruirá a él. Imagínense qué importante es mantener la unidad de la iglesia, tanto así que Pablo le dice al pueblo de Dios, o sea, ni siquiera le está diciendo a los falsos convertidos, ni a los falsos maestros, ni mucho menos a los incrédulos, sino le está diciendo a la iglesia, que quien destruye la unidad de la iglesia, Dios lo destruirá a él. Entonces, es importante, hermanos, mantener estas 4 verdades que ya vimos y que quiero mencionar rápidamente. La verdadera unidad dentro de la iglesia solo será posible de acuerdo a estos principios que hemos extraído de los primeros capítulos de la carta de Pablo. Solo será posible cuando Jesucristo sea el centro no solamente de tu ministerio, sino de tu vida. Ese es lo número 1. Número 2, cuando se mantenga íntegra, completa la predicación del evangelio de la cruz. Y yo ya no puedo repasar a qué me refiero con esto, pero en el canal de la iglesia de YouTube, ahí puede usted regresar a las predicaciones. Pero Pablo nos ha dicho que quieren mantener la unidad, la verdadera unidad dentro de la iglesia. Bueno, mantengan a Jesucristo en el centro de sus ministerios y sus vidas. Número 2, mantengan completa la predicación del evangelio de la cruz. Número 3, mantengan su identidad en Cristo en el enfoque correcto. Y número 4, cuando apliquemos la sabiduría de Dios y rechacemos la sabiduría del mundo, entonces también esto cooperará para mantener la unidad dentro de la iglesia. Ahora, la semana pasada, si usted recuerda, yo dije que esta era la última cosa que Pablo nos decía, que nos ayuda a guardar la unidad. Pero después de estar meditando detenidamente en el capítulo 3, encontré otra cosa que implícitamente Pablo nos dice ahí en el capítulo 3 que nos va a ayudar también a mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Y cuál es esa otra cosa, hermanos? Bueno, esa quinta cosa que nos va a ayudar a mantener la unidad dentro de la iglesia es que la verdadera unidad cristiana también solo va a ser posible cuando pasamos de la inmadurez a la madurez espiritual. Donde hay inmadurez va a haber divisiones. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, como a gente que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo. Hay 2 tipos de personas en la tierra, no hay más categorías. Los espirituales, los que tienen el Espíritu Santo, y los naturales. ¿Sí? Dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, dice Pablo, no pude hablarlos como espirituales, sino como a personas que no tienen el Espíritu Santo, como a niños en Cristo. Y aquí la palabra griega para niños es la palabra griega nepios, que significa infante que aún no puede hablar. Así que Pablo está diciendo, yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a infantes que aún no pueden hablar en Cristo. Dice el versículo 2, os di de beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces
todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, no son carnales y andáis como hombres. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Se da cuenta? Pablo hasta aquí no ha terminado con el mismo tema, es el mismo tema. Hay divisiones. ¿Por qué? Porque han sacado a Cristo del centro de sus corazones, y en vez de tener a Cristo en el centro de sus corazones, tienen a predicadores. Predicadores que son buenos, que son saludables, que predican con denuedo la palabra de Dios y que ellos nunca promovieron, o sea, sus nombres para que fueran admirados. El tema es el mismo. Debido a que hay celos, hay contiendas y disensiones, esto me muestra de que ustedes están en la carne, de que andan como hombres. Y yo quiero, hermanos, abrir un paréntesis para decir que hay algunas personas que basan este texto para promover la idea de que en la iglesia de Cristo puede haber verdaderos cristianos carnales, o sea, habituados al pecado. Es decir, en estas personas dicen, estas personas que creen así, que aunque no haya ningún tipo de transformación porque hizo la profesión de fe verbal, ya con eso él es un cristiano. Y bueno, la cosa es, hermanos, que en la Biblia no existe tal cosa como los cristianos carnales. Los cristianos en ocasiones pueden andar en la carne, y es por eso que Pablo dice, hagan morir lo terrenal, hagan morir la carne. No vivan de acuerdo a la carne. Pero un cristiano verdadero no puede estar habituado en el pecado, no practica el pecado por varias razones. Las veíamos hace mucho en esa serie, Matando el Pecado, y una de ellas es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, no le permite. Y cuando ya apaga totalmente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone el deseo y el querer para hacer la voluntad de Dios, pero cuando lo apagas, porque eres necio, porque eres persistente en el pecado, bueno, viene la disciplina del Señor, y a quien Dios ama, disciplina, no para destruirlos, sino para corregirlos. Esta es la disciplina del Señor. La disciplina de Dios hacia sus hijos no es como la nuestra, como padres muchas veces hacia nuestros hijos, es diferente. Por lo tanto, no hay tal cosa, hermanos, en la Biblia como cristianos carnales. Esta categoría no existe en la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios morando, allí hay libertad. En otras palabras, en la persona donde mora el Espíritu Santo, esa persona no va a ser ya esclava del pecado. Escucha cómo Juan nos lo explica. Dice, el que practica el pecado es del diablo, el que está habituado al pecado. La persona que dice que es cristiana y tú ves su vida y no ves nada de transformación, es del diablo. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice Juan, para eso apareció Jesús. Hello. ¿Para qué? No solamente para dar su vida en rescate y redimirnos con el sacrificio, sino para darnos una nueva naturaleza, el mismo Espíritu de Cristo, para deshacer las obras del diablo. Así que todo aquel que es todo aquel, todo, ¿verdad? O sea, nadie queda fuera. Todo aquel que es nacido de Dios, como dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo aquel que nace de Dios no practica el pecado, no está habituado al pecado. Va a haber transformación porque nueva criatura es. Un milagro ocurrió en su ser. Dios le dio un nuevo corazón. Dios le dio a su mismo espíritu. La promesa, recuerda, de Dios a su pueblo Israel y que también la recibirían los gentiles a través de Jeremías. Llegará un día en que yo derramaré de mi Espíritu Santo y haré que anden en mis caminos. Por lo tanto, no hay tal categoría según estos pasajes. No lo hay. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y punto. Versículo 10, que no lo proyecté ahí, dice Pablo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Nomás hay dos tipos de personas, espirituales y carnales. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. En esto se manifiestan. ¿Quieren saber cómo se manifiestan? ¿En qué se diferencian ellos? Bueno, los del diablo están habituados al pecado, practican el pecado. Como cualquier futbolista de soccer practica su deporte. Así aquellos que son hijos del diablo. Pero no así los que son hijos de Dios. Ellos practican la justicia. No son perfectos. Sin embargo, ellos van creciendo, van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en justicia, en santidad. Así que la Biblia es bien clara cuando habla de un nacido de Dios. Y es que ese nacido de Dios es transformado gracias a que Dios derrama sobre esa persona arrepentida a su mismo espíritu.
¿Recuerdan a Jesús? Jesús dijo, por sus frutos los vamos a conocer. Por el comportamiento habitual de ellos los vamos a conocer si ellos verdaderamente han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo, si ellos verdaderamente son cristianos verdaderos o no lo son. Así que no existe tal cosa como los cristianos carnales. No, de hecho, el mismo Pablo en esta misma carta, en el capítulo 6, cuando lleguemos ahí, él va a decir, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se equivoquen, no hierren. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escucha el versículo 11. Y estos erais, ya no son, ya no están habituados a esos pecados. Pueden caer en ocasiones, pero ya no están ahí practicando esos pecados. Estos eran algunos de ustedes, pero han sido libertados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que lo que Pablo está diciendo en este capítulo, en estos primeros 3 versículos de este capítulo, es que en lo relacionado a estas cosas que estaban dividiendo a la iglesia, ellos estaban actuando de manera carnal, como si no hubieran nacido de nuevo, como si fueran incrédulos. Se están comportando con tal inmadurez que no son consecuentes con lo que ellos dicen que son cristianos. O sea, por el amor a la ostentación, al prestigio, a la aprobación social, a la retórica, ellos estaban demostrando, hermanos, que no estaban reflexionando profundamente en las implicaciones del sacrificio de Jesús, en su obra, en su persona. Así que ellos eran unos inmaduros. Y bueno, hasta aquí yo cierro el paréntesis. Es por eso que Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a personas que no tienen el Espíritu Santo, como a niños. Y ya dijimos que hay niños, es la palabra griega apeios, que significa simplemente infante que no puede hablar. Si hay algo que es muy común entre un infante y una persona incrédula adulta, hermanos, es que tienen un direccionamiento continuo contrario a las cosas de Dios. O sea, ambas personas están centradas en sí mismo. Tanto el infante común y corriente como los incrédulos. Son muy semejantes, están centrados en ellos mismos. Porque la palabra que con más frecuencia usa un infante es mío, 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 mío. Ahí muestra su egocentrismo. Y el hombre natural, el hombre incrédulo, él dice yo esto, yo aquello, yo y yo y yo. O sea, ambas personas demuestran que están centradas en ellas mismas. Mire, cuando alguien no ha nacido de nuevo, la dirección de continuo que tiene su ser es hacia sí mismo. O sea, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece, yo primero, yo segundo, yo tercero, y yo el resto de los lugares, yo y yo. Es decir, lo que lo orienta, lo que lo rige en su vida es su egocentrismo. Este es el problema de todos los seres humanos. Ellos no quieren venir a Jesús a pesar de que Jesús promete bendecirlos con todas las bendiciones del cielo. Y aún así no quieren venir. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir centrados en ellos mismos. Ellos quieren vivir a su manera y no a la manera de Dios, ni a la manera de nadie. Bueno, hermano, lo mismo es con un infante, hermano, con un niño preescolar. Toda su vida, en esa etapa, gira hacia ellos mismos. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece. O sea, mami, no me importa que tú estés desgastada y desvelada, agotada. Quiero que me atiendas. No me parece que me dejes ahí en el columpio, en la cuna. No quiero estar en tus brazos. No nos lo dicen así, ¿verdad? No nos hablan. Pero cuando ya los vemos inquietos y llorando, como, hey, ponme atención, y los cargamos, empezamos a ver que dejan de llorar. De manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice el versículo 2, les di a beber, ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. O sea, vemos a Pablo que se está refiriendo, o sea, que está diciendo, estas personas actúan como niños, como infantes incapaces de digerir el alimento para adultos. Pues esto no es algo normal. En un bebé es algo normal que tome leche, pero no en un adulto, hermanos. La mayoría de ustedes saben que nosotros tenemos una nietecita que apenas acaba de cumplir 2 meses y días.
Bueno, imagínense que su abuela Eva, aquí adelante, tome un trozo de pechuga de pollo y se lo dé a ella. Tiene 2 meses. Dígame si no es cierto. Esto sería una imprudencia, de hecho una crueldad, una negligencia de parte de ella, de parte de Eva. ¿Por qué, hermanos? Porque mi nietecita aún no tiene la capacidad estomacal de aguantar un pedazo de pollo en su estómago. O sea, en un bebé es normal que se alimente con un biberón, con lechita, ¿verdad? O sea, tú ves a un bebé como este, ¿sí? Con la mamila ahí en la boca, y no hay nada más tierno, no hay nada más hermoso que ver algo así. Sin embargo, si tú ves a un adulto alimentándose con leche en una mamila, yo no sé tú, pero hay personas ahora que se creen que son bebés, y esto es una realidad, y puede sonar chistoso, pero es triste. Es triste ver, hermanos, ver adultos comportarse como un bebé. O sea, esto da asco, esto no es deleitoso. Ver a un bebé como el de la fotografía pasada, tomar su biberón, eso sí es deleitoso, ¿verdad? Nos gusta ver eso porque estamos viendo cómo está tranquilito, cómo se está alimentando, cómo se está nutriendo. Sin embargo, es repugnante, es incómodo, es molesto ver a un adulto que actúa como bebé. Y Pablo nos dice que no pudo hablarles a los corintios, que se creían muy sabios, muy elocuentes, como gente madura, sino como a gente infantil. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Es que ellos eran culpables de su inmadurez. Wow. Mire, regresando al ejemplo de mi nietecita, que es ella, y yo ya le puse ahí mito, y mi mamá solía decirles a los niños, cuando miraba a un bebé, era que son o toye, y de eso de mito, pues mitoye, y mito. Y hoy regresó después de haber pasado una noche con su otra abuelita. Y cuando la vi llegar, para mí es me too. Y terminando yo mis proyecciones, pero el hecho de que yo estuviera ocupado no me limitó a no alegrarme que ella ya estaba aquí. Bueno, ella tiene 2 meses, hermano. Así como sería cruel que Eva le diera un pedazo de pechuga de pollo a mi nieta, bueno, también sería cruel que yo le pidiera a mi nieta, ahorita que regresó a la casa, después de haberse quedado con su otra abuelita, que yo le pidiera y la obligara a mantener una comunicación conmigo. O sea, me too, qué bueno que llegaste, contéstame. Eso sería una crueldad, ¿verdad? O sea, ella como bebé está bien que actúe como bebé, pero un adulto no puede actuar como bebé. Eso no es normal, eso es repugnante, no puede ser así. Bueno, Pablo está diciendo, este no era el caso de los corintios. O sea, estos corintios habían tenido a la mano todos los recursos necesarios para crecer, para madurar espiritualmente, porque pensemos, ¿quién fue su primer pastor? ¿Quién fue el pastor que fundó esta iglesia? Nada más y nada menos que Pablo. ¡Wow! Pablo escribió aproximadamente el 75% del Nuevo Testamento. O sea, no era cualquier predicador, cualquier pastor. Era el apóstol Pablo. Ahora nosotros tenemos que suponer que tanto Pedro como Apolos también fueron sus maestros, sus predicadores, sus pastores en un momento dado. Ellos los instruyeron también, porque ya nos dijo Pablo, ahorita leímos, porque dicen algunos que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. O sea, es correcto presuponer que ellos estaban ahí, que ellos los enseñaron. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de Apolos y acerca de Pablo? Bueno, de Apolos, como ya hemos visto en las semanas pasadas, nos dice que él fue un elocuente predicador extraordinario, poderoso, dice ahí, en las escrituras, en el conocimiento del Antiguo Testamento, fervoso de espíritu, y dice ahí que hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Cristo. O sea, no era cualquier persona Apolos. ¿Te das cuenta? Los corintios estaban así porque ellos querían estar así, no porque no había un buen maestro. No, estaba ahí Pablo, estaba ahí Apolos. Dice Hechos 18, para repasar lo que ya habíamos visto la semana pasada. Llegó entonces a Éfeso un llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, con facilidad de flujo de palabras, que cuando habla, esta persona es capaz de persuadir, es capaz de motivar, de convencer. Eso era lo que era Apolos, varón elocuente, y luego añádele este otro factor. ¡Wow! Conocedor de la Biblia.
A mí me hubiera gustado que Dios me hubiera dado un cerebro de una memoria de fotografía, que todo lo que yo leo se me queda ahí. Y entonces yo podría empezar a articular, a conversar, a predicar la palabra de Dios de una manera más eficaz. No me lo digo, pero aún así, esto no limita a Dios para usarme y para salvar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es el contenido, es la semilla, es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que hace nacer a través del Espíritu Santo, la que transforma. Así es que yo aquí tengo a Apolos, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, del siglo 25, que había sido instruido en el camino del Señor desde pequeño. Ninguno de los que estamos aquí, ni nuestros hijos, desde pequeño han sido instruidos de la manera en que fue instruido Apolos. Y dice ahí, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces vemos que Apolos era un tremendo maestro gracias a su vasto conocimiento escritural y a su habilidad elegante y eficaz de hablar con completa fluidez. Todo esto hacía que las instrucciones, que la persuasión y obviamente también por la obra del Espíritu Santo hacía que el ministerio de Apolos fuera eficaz. Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras con respecto a Pedro? Bueno, ciertamente Pedro no era un hombre altamente educado ni preparado. Sin embargo, después de haber sido investido por el Espíritu Santo, aún los grandes eruditos del siglo I se quedaban maravillados con la predicación de Pedro. Escucha lo que dice Hechos 4, versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? O sea, la creminata, todos aquellos que estaban en ese entonces en eminencia, en poder. Estaban los gobernadores romanos, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, o sea, no faltaba nadie. Todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y dice el versículo 7, y poniéndose Pedro en medio de ellos, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? Versículo 8, entonces Pedro, sí, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Escuche, aquí está el Pedro sin educación ante los eruditos, y escuche cómo los eruditos van a quedar maravillados ante las palabras, el argumento de Pedro. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo, la valentía de Pedro después de haber sido un cobarde, y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, no tenían cultura, no fueron educados, y aún así se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces aquí vemos que Pedro tenía una habilidad de oratoria capaz de impresionar aún a los más grandes eruditos del siglo I. ¿Y cómo no iba a Pedro a admirar a estas personas si, además de haber pasado 3 años y medio, ¿con quién? Con el maestro de maestros, con Jesús, se escuchó de primera mano, de manera personal, las enseñanzas del mismo Jesús? O sea, ¿cómo no iba a tener ya esa capacidad? Y eso añádale al Espíritu Santo. Entonces Pedro era un buen predicador. Y ya, pues no digamos del apóstol Pablo, ¿verdad? También lo era. Así que los corintios no tenían excusa de su inmadurez. Tenían a los mejores predicadores del primer siglo. Su inmadurez no se debía a la falta de enseñanza. La enseñanza abundaba. Recuerde que Pablo se quedó ahí 1 año y medio en Corintio, se lo recuerdo, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Wow. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Su mundanalidad, su falta de interés. Y precisamente por estar en un estado carnal, ellos no eran capaces de recibir una buena enseñanza de las Escrituras. Y dice Pablo, les di de beber leche y no vianda. Es lo mismo que dice el autor, la carta a los hebreos, que se cree que es Pablo, no hay una seguridad. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. El autor, hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, dice lo siguiente: acerca de esto, acerca de este sacerdocio, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho voluntariamente tardos para oír, rechazan la enseñanza profunda, te aburre, te duerme. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ven el mismo problema? Dice Pablo, ustedes ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo.
O sea, es como si Pablo estuviera diciendo acerca de estas personas, a estas personas hay que darles leche porque no aceptan otra cosa si no es leche. Si tú intentas darles algo más, la van a vomitar. Van a vomitar cualquier enseñanza, o sea, no te van a poner atención. Pablo está usando este ejemplo, esta analogía de un bebé para poderles explicar a los corintios cómo estaban obrando tan mal ellos. Y miren, hermanos, considerando el número de años de algunos cristianos, durante los que han sido cristianos, dígame si no es cierto, uno esperaría un comportamiento de esos cristianos por los años que tiene más o menos maduro. Sin embargo, muchas veces el comportamiento habitual de la mayoría de ellos para los líderes resultan decepcionantes porque siguen siendo infantiles, porque manifiestan su inmadurez y muchas veces manifiestan su inmadurez en forma en que se quejan. Otra vez el estudio y no lo dicen, pero la falta de atención, el restarle importancia a la palabra de Dios. Y si vengo bien, si no vengo también está bien. Y si no vengo, no por escucharme a mí, pero por escuchar la enseñanza que se da en la que dices que es tu iglesia, deberías de regresar a la enseñanza en ese canal que tenemos. Y yo no estoy hablando de nadie, pero a veces el comportamiento me dice ciertas cosas. O sea, otro estudio profundo, otra carta, pastor, esto aburre 2 horas. Ay, Señor, ayúdame. Y no lo dicen así, pero de manera directa. Ay, Señor, ayúdame a despertarme y a mantenerme aquí con el fingimiento de que estoy aquí, pero estoy aburrido y desinteresado en lo que se está predicando. Para estas personas el conocimiento sólido de la Biblia es simplemente nada. O sea, otra vez estudio bíblico. Sí, estudio bíblico porque es el estudio bíblico lo que nos hace crecer y madurar. Pero pues a mí no me ha dado resultado. No es porque la palabra de Dios haya fallado, no falla, es alimento que nutre. Es que tú no lo has digerido, es que tú lo has vomitado, tú lo dejas a un lado. O sea, no, pastor, lo que queremos es otra ronda de Corintios y un mensaje más sencillito, más ameno, de 30 minutos, así como aquellas otras iglesias, porque eso es lo relevante hoy en día, pastor. ¿Qué no ha visto las iglesias modernas? Según la Biblia, hermanos, nosotros los pastores, nosotros los predicadores, tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios y debemos de hacerlo lo más claro y preciso posible. Escucha lo que dice 2 Timoteo 2:15. Ok, Timoteo, como joven predicador, como joven pastor, te digo, procura con diligencia, procura, esfuérzate, eso habla de esfuerzo, de esmerarse. Procura con esmero, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué está hablando? Que usa bien la palabra de verdad, que la enseña bien, que la predica bien. Esfuérzate para que cuando Dios te llame a su presencia, predicador, pastor, no salgas avergonzado porque no trazaste, porque no predicaste todo el consejo de Dios. O sea, aquí Pablo nos dice a los predicadores, debemos procurar con diligencia presentarnos ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a trazar bien su palabra. ¿Te das cuenta? Yo tengo que esmerarme, yo tengo que esforzarme a elaborar correctamente las predicaciones. Sin embargo, escucha bien lo que ahora Pablo le va a decir al joven pastor Timoteo. Porque así como el pastor tiene la gran responsabilidad de esforzarse para enseñar toda la palabra de Dios de manera eficaz, bueno, el creyente también tiene la responsabilidad de escuchar atentamente la palabra de Dios si es que no quieres terminar como los corintios, inmaduros. Se va a presentar Dios, te va a llamar a su presencia y vas a seguir igual. Y quizás aquí no pase nada, pero allá sí va a pasar mucho, como nos va a decir Pablo más adelante. Tenemos todos una responsabilidad. Escucha lo que dice Pablo a Timoteo, pero en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que yo voy, o sea, en su segunda carta y en la primera sobre todo, ocúpate. Esa palabra griega es prosgeo, que significa mantén tu mente con cautela. ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, ¿en qué quieres, Pablo, que yo ocupe mi mente, que yo mantenga mi mente con cautela? En la lectura, en la exhortación, la lectura bíblica. La exhortación, lo que hacemos aquí cuando predicamos todo el consejo de Dios, ya me va a tirar a mí. No, la Biblia te exhorta, es útil para redarguir, para exhortar, para enseñar. Yo estoy solamente predicando la Biblia. No, yo lo digo por nadie. Coincide a veces, si tú no anduvieras en donde andas, no te caería el saco. Entonces, ponte mejor el saco de la santidad y todo. Ya me cayó el saco de la santidad. Qué bueno, aleluya. Pero como no traes un saco y quieres ese saco de cualquier pecado en el cual tú estés practicando, te cae porque te cae. Pero al final de cuentas es la palabra de Dios. Por lo tanto dice, ocúpate en esto, la lectura, la exhortación y la enseñanza.
O sea, esto de mantener la mente en cautela en estas cosas demanda, exige esfuerzo, esmero, exige mantener suma atención y cuidado en estas cosas, en la lectura bíblica, en la exhortación, en la enseñanza. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 14, no descuides por tu negligencia, por tu flojera, porque no te esmeras, porque no te esfuerzas. No descuides el don que hay en ti. O sea, dice ahí Pablo que te fue dado mediante la profecía con la imposición del mano del presbiterio. O sea, sí, Pablo, pero pastor, está hablando de la responsabilidad del pastor. Sí, amén, de los predicadores, hay que esforzarnos. Pero escucha lo que va a decir más adelante, porque la responsabilidad no es completa del pastor, del predicador. La responsabilidad al final de cuentas es de todos. Dice el versículo 15, ocúpate. O sea, versículo 13, entre tanto, ve y ocúpate. Y no descuides. Y otra vez ocúpate en estas cosas. ¿Nota el énfasis de Pablo? Requiere esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Si me buscares a mí como buscas la plata, el oro, las cosas que para el mundo valen, no sé, se requiere de esforzarnos a buscar a Dios. Así que en otras palabras, dice Pablo, esfuérzate en mantener la lectura, la exhortación, la enseñanza bíblica, de tal manera, hermanos, como vamos a ver ahorita en el versículo 16, de tal manera, o mejor dicho ahí el versículo 15, de tal manera que tu aprovechamiento, o sea, tu avance, porque te esfuerzas en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, de tal manera que ese avance, porque estás ahí constantemente, sea manifiesto a todos. A todos. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a mantenerme aquí. Tú me hubieras visto en el 2006. He crecido en el conocimiento de Dios. ¿Pero por qué? Porque he estado pegado ahí a las escrituras. Esto no nada más es para mí, es para todos, aunque tú no tengas el llamado de pastor. Si tienes el llamado para instruir a tus hijos. No, es que yo soy así, así. Pues sí, pero esfuérzate a dejar de ser así y a ser más eficiente en las cosas de Dios. No te conformes. Al final de cuentas lo necesita primero tu alma. Lo necesitas tú mismo. ¿Cómo Dios se va a revelar más y más a ti de manera profunda si somos perezosos en estas cosas? O sea, no hay excusa. Ocúpate en estas cosas, Timoteo, para que cada vez sea notorio tu avance en el conocimiento bíblico. Así que, sí, todas estas cosas, estos versículos que hemos leído hablan de la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores. Sin embargo, la responsabilidad no es toda del pastor. Escucha lo que ahora va a decir, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello. ¿Vas haciendo esto qué? ¿Y a quiénes? A los que te oyen, a los que ponen atención en serio, a los que escuchan la palabra de Dios. O sea, ustedes como oyentes, si quieren recibir enteramente los beneficios que se obtienen cuando uno escucha con suma atención y seriedad la doctrina bíblica, bueno, dice Pablo, necesitan esforzarse a escuchar sin distracción la palabra de Dios. O sea, no hay duda que escuchar a un predicador exponer la palabra de Dios como estamos haciendo en este momento exige de parte del creyente un esfuerzo de concentración. Yo sé, hay muchas cosas que quizás están pasando en tu mente, pero es momento de estar bajo la exposición de la palabra de Dios. Este es el momento para nosotros. Por lo tanto, tú tienes que esforzarte a concentrarte aquí. Pero no solamente exige eso, sino que también exige que durante la semana los oyentes mediten en el mensaje para que dijeran lo que no pudieron digerir aquí. Y en esto me quedé volando y esto y aquello. Tienes que seguir. ¿Qué me dio Dios a entender? ¿Qué me habló Dios? Y además exige que sigamos leyendo las escrituras. O sea, estamos libro por libro, estamos capítulo por capítulo. Hoy toca el capítulo 3, ya lo estudiamos. Voy a seguir leyendo el capítulo 3 y voy a leer el 4 para que cuando nos reunamos, y esto no es un juego, sino que Dios está por medio, pues yo esté más familiarizado y a mi mente le pueda ser fácil poder seguir el hilo de la enseñanza. Todo esto es lo que requiere, hermanos. Escucha lo que dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, guarda tu pie, ¿por qué? Para que no te vean los zapatos rotos. No es eso. O sea, no dejes que tu pie te dirija hacia aquellos lugares donde no puedes escuchar la palabra de Dios. O sea, acércate más para oír la palabra de Dios, que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, cuando vayas a la casa de Dios, donde sí se dejan las ofrendas, pero también se escucha la palabra de Dios. Cuando llegues ahí, o sea, no estés más preocupado por a qué hora van a recoger la ofrenda o por ya quiero llegar porque quiero cantar, a mí me gusta cuando cantan.
A mí me gusta la alabanza, pero ya la predicación como que no me gusta. O sea, no te apresures a llegar a darle ya la ofrenda de Dios. No, mejor que tu propósito principal cuando vayas a la casa de Dios es querer escuchar la palabra de Dios. Y acércate para escucharla. Ven, lo más cercano, y no está hablando de venirte cerca aquí. Alguien puede estar aquí cerca y no estar poniendo atención. Y alguien puede estar lo más lejos posible, inclusive cuidando niños y tratando ahí de estar escuchando y estar escuchando la palabra de Dios. O sea, no tiene que ver con los pies, no dirijas tu corazón hacia aquello que no te va a permitir escuchar la palabra de Dios. O sea, no seas como los necios que cuando vienen a la casa, o sea, vienen y empiezan a cantar y dan sus ofrendas, sí, amén, y sacan trompeta para que vean que yo sí ofrendo, ¡pah! Pero la palabra de Dios ni les interesa. Están aquí, pero no están aquí. No seas un necio. Versículo 2, no te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. O sea, lo que vayas a cantar con tu boca, cántalo con inteligencia, creyendo que verdaderamente Dios está recibiendo tu alabanza. Cuando vayas a orar, ora creyendo que Dios está aquí. No más agarres ahí como, porque es el tiempo de la oración. Y de perdido algunos hacen eso, pero otros todavía están ahí como si no supieran a qué venimos. Eso habla de la inmadurez, de lo desconectado que están con Dios. Yo no te tengo que decir, ahora vamos a orar. Hermano, que ore. A ver, los que no están orando como hacen mucho. No, cada uno ya debe de saber. Así que no te des prisa a cantar alabanzas, a orar delante de Dios. Ahí se va, sin entendimiento, solo por religiosidad. O sea, en vez de ser un religioso monótono, cuya razón principal al ir a la iglesia de Dios o a la casa de Dios ofrecer tu sacrificio como los necios hacen, en vez de hacer esto, mejor tú ve a la casa de Dios con el propósito principal de acercarte, de oír, de abrir tus oídos y escuchar la palabra de Dios. Así es que escuchar la palabra de Dios exige de parte de ustedes como oyentes un esfuerzo de concentración, un esfuerzo de que no voy a dejar que mi mente divague, sino que me voy a concentrar en lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está enseñando, lo que Dios me está corrigiendo. Pero también exige que durante la semana sigas meditando en esto. Te examines. ¿Qué principios Dios me recordó ahora? ¿Los estoy aplicando? ¿O eres un oidor o olvidadizo? Dice el salmista, bienaventurado el hombre que medita de día y de noche. Yo no soy exagerado. En la palabra de Dios. Tales personas serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, estar en la palabra de Dios de día y de noche es estar junto a la fuente que da vida. El mismo Espíritu Santo de Dios, a través de sus verdades, dándote vida, para que cuando venga la duda, cuando venga la tentación, tú puedas estar firme, respondiéndole a tu mismo corazón engañoso, de que no, Dios es real. Serás como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su fruto su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace esta persona a la luz de la eternidad va a hacer que prospere, va a hacer que llegue allá. Ahora, una vez más, yo hago la pregunta que hicimos la semana antepasada y pasada. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con la unidad de la iglesia, con este tema? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, por lo que yo puedo deducir de lo que hemos visto, es que una iglesia donde la mayoría de los miembros son unos inmaduros, no porque sean nuevos creyentes, sino porque quieren ser inmaduros, porque han pasado los años y los años y voluntariamente no se han ocupado por alimentarse bien con todo el consejo de Dios. El resultado, ¿cuál va a ser? Una iglesia dividida, porque eso es lo que produce la inmadurez espiritual, división. Y según Pablo, las personas que dividen las iglesias son inmaduras y ellas no se ven a sí mismas como inmaduras, pero Pablo sí las ve así. O sea, ellos se ven como personas sabias, maduras. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios son unos inmaduros. Mire, cuando los niños se enteran de algo, por ejemplo, cuando papá por accidente tira la licuadora y la quiebra y el niño se da cuenta, la mamá no está, pero al regresar la mamá, lo primero que hace la mamá es llamarle a su angelito, angelito, ya llegué. Y el niño corre al darse cuenta que ya llegó la mamá, pero no a responderle el cariñito, sino a decirle, mamá, papá tiró la licuadora. O sea, para un niño que haga eso, es chistoso, es tierno, y qué bueno que lo haga, porque esa es su capacidad.
O sea, sin embargo, hermanos, o sea, un niño no tiene dominio propio, perdón, y es muy gracioso. Sin embargo, que lo haga un adulto, eso es detestable. Hay adultos que no pueden refrenar su lengua en asuntos que deben de refrenar. No, están hable y hable y hable y hable y hable y hable. O sea, yo tengo que hablar, porque mi pecho no es bodega y yo quiero mantener la unidad en la iglesia y no tienen dominio propio. Ellos no pueden mantener el pico cerrado, como decimos. Y esto tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque la inmadurez produce división, mientras que la madurez, ¿qué produce, hermano? Unidad. Ahora, ya para terminar este capítulo 3 y avanzar la próxima semana con el 4, que dicho sea de paso, no está de más decirle que lo lean. Hay un último punto principal que Pablo trata en este capítulo 3. ¿Y cuál es ese punto principal? Bueno, Pablo nos dice que mantener la unidad cristiana dentro de la iglesia es de enorme importancia. ¿Por qué es de enorme importancia? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es el templo de Dios. O sea, se está guardando la unidad dentro del templo de Dios, no dentro de tu casa. Es de enorme importancia porque Dios es el dueño de la iglesia. Dios de hecho es el mismo templo, tras de su Espíritu Santo. Versículo 5, ¿qué pues es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué son ellos, hermanos? Servidores. Dígale eso hoy a los predicadores modernos, el ungido, el apóstol, el no sé qué. No, Jesús dijo, cuando hayan hecho lo que les dije que hicieran, digan, siervos inútiles somos. Inútiles. Siervos, no el reverendo. Siervo inútil. Ah, pastor, no se mire así. Usted es príncipe, usted es un rey, usted... No, si yo soy algo es por Cristo. Pero por mi propio mérito no soy más que un servidor inútil. Y más abajo de inútil porque no he hecho todo lo que se me ha dicho que haga. O sea, yo no sé si hay una categoría más baja, tiene que haberla. Porque Jesús dijo, si hacen todo lo que yo les he dicho, entonces llegaron a la categoría de siervos inútiles. La palabra de Dios pone al hombre en su lugar y exalta a Dios. No sé si te has dado cuenta. Y eso qué bueno que haga eso la palabra de Dios, porque eso produce humildad. Estar en el lugar que te corresponde y ver lo que tú eres según Dios, no según el mundo y según tú. O sea, eso te hace humilde. Somos servidores. O sea, ¿por qué? Porque es tan como que si yo por mi modo de predicar, la técnica que use, mi elocuencia, que por eso ustedes están en Cristo. No, están en Cristo solo porque predicamos, solo por Dios. Dice, por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que cada uno concedió al Señor. O sea, sí tengo elocuencia, sí puedo hablar, diría Pablo. Sin embargo, si Dios no da el crecimiento, si Dios no convierte, nada sucede. Entonces, ¿para qué sirve mi alto conocimiento bíblico? ¿Para qué sirve mi elocuencia? Para nada. Si Dios no edifica, si Dios no vela, en vano edifican, en vano velan las personas. ¿Te das cuenta? O sea, es notable que Pablo quiere que estos hermanos vean a los líderes cristianos como los que son. ¿Qué son? Son meros siervos, meros sirvientes a través de los cuales Dios hace su obra. ¿Sabes que esa palabra siervos viene de diacos, que quiere decir un mandadero? Somos mandaderos. ¿Recuerdas cuando estábamos pequeños en nuestros países, por lo menos en México? Nos mandaba la vecina las tortillas y allí íbamos, aunque sea para que nos dieran 2, 3 tortillitas. Hacíamos mandados. Dice Pablo, yo quiero que ustedes sepan que aún nosotros somos mandaderos, somos servidores, somos siervos. Ahora, esto no quiere decir, hermano, porque esto no es todo el consejo de Dios. Hay que tratar hacia el pastor, tranquilo. La Biblia está conformada por 66 libros. Esto no quiere decir que nosotros debamos de menospreciar a los predicadores y a los pastores. No quiere decir que debamos tratarlos como si fueran poca cosa. No. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, que dice el apóstol Pablo, les rogamos, hermanos, les suplico. ¿Se ha dado cuenta que a través de las cartas de Pablo hemos visto que Pablo rogaba? No exigía como hoy en día, yo soy el pastor, yo soy el siervo. Pastor, es que usted no tiene autoridad. Pues no tendré autoridad, pero sí tengo la autoridad de la Biblia para predicarla y decir, les ruego, hermanos, porque si no los voy a bajar. Y ahí están los hermanitos sirviendo a regañadientes, porque si no me baja el pastor. Y no porque deben de corregir su corazón. Les ruego, hermanos,
Así como les dije, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables. Así les ruego. ¿Está buscando esto? No, estoy predicando la palabra de Dios. Pastor, como que últimamente está hablando de usted. No, antes me sentía bien incómodo y estaba haciéndole un mal a ustedes. Pero yo creo que ya estamos maduros todos, tanto ustedes como yo. Yo por inmadurez, no quiero tocar mucho esto. Sin embargo, está en la Biblia. Les ruego que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, a los que los preside el Señor y los amonestan. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre ellos. Como ve, la Biblia enseña que no debemos menospreciar el trabajo de los pastores. Más bien enseña que los debemos de tener en alta estima. Sin embargo, una cosa, hermanos, es apreciar a los siervos de Dios por las bendiciones que Dios nos da por medio de ellos. Y otra cosa muy distinta es idolatrizarlos. Es rendirles pleitesía. Es glorificarlos, es ponerlos. Oh, el ungido del Señor, le voy a regalar una buena ofrenda, un buen carro. No. Recordemos que al final de cuentas, los ministerios de estos pastores, como ya dijo Pablo, solamente pueden crecer si Dios decide darles crecimiento. Así que ellos no son los que merecen la pleitesía, el honor, la gloria. Toda la gloria es para Dios. ¿Te das cuenta? Ahora escucha lo que sigue diciendo Pablo, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué nos tienen como si nosotros fuéramos los responsables de que ustedes estén en Cristo Jesús? No, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, pues lo aclara Pablo, no vaya a ser pues entonces el que siembra. Este es más importante, pues yo me quedo con Pablo porque Pablo fundó la iglesia y Apolo la regó. No, los dos son la misma cosa delante de Dios. Es lo mismo. Dios, por gracia, porque así quiso, los ha usado. ¿Para qué? Para extender su reino, para hacer su obra. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Son una misma cosa. Y cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores, ayudadores de Dios. Y ustedes labranza de Dios, edificios de Dios. Pregunta, ¿quién edifica y da crecimiento? ¿Acaso son Pablo y Apolo, los pastores, los predicadores? No. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que nos enseña que el asunto de la unidad de la iglesia es un asunto muy serio. ¿Por qué, hermano? Porque es Dios el dueño de la iglesia, quien además la edifica. Es Dios quien pone el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Es el mismo Dios. ¿Y cuál es el fundamento? O sea, es Cristo Jesús. Y no solamente nos enseña esto, también nos enseña que la labor de los ministros del evangelio no debe de ser evaluada en base a sus éxitos aparentes. Mira, aquí están llenas las iglesias. No. La obra de un ministro debe ser evaluada en el cuidado que él ponga en edificar en ese fundamento que es Cristo. Escucha lo que dice el siguiente versículo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento de esa iglesia en Corinto. Yo llegué y empecé a predicar el evangelio. Ese es el fundamento, el evangelio de Cristo, la persona de Cristo. Y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Bueno, la advertencia de Pablo es, si es verdad que ni el que planta es algo, ni el que riega, porque todos somos servidores por medio de los cuales Dios salva. Si eso es verdad y que Dios da el crecimiento, hermanos, sin embargo, tengan cuidado, miren cómo sobreedifican. Miren cómo están ministrando, cómo están predicando, cómo le ministran a las personas dentro y fuera de la iglesia, porque ya el fundamento está allí, es Cristo. No pongas otro fundamento, solamente Cristo. O sea, Pablo está diciendo aquí, mire cada uno, y le está hablando a los predicadores, pero esto también te aplica a ti en tu ministerio que tienes de predicar el evangelio y hacer discípulos. No dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Por lo tanto, miremos todos y asegurémonos de estar edificando en el fundamento correcto, el cual es Cristo. Porque en base a esto, vamos a ser evaluados en el día final. Escucha lo que sigue diciendo Pablo, versículo 12. Y si sobre este fundamento, o sea, que es Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, estos son los materiales que glorifican a Dios, según Pablo.
Y los otros, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a hacer manifiesta. ¿En qué día? En el día final, cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar en el día final. O sea, Dios va a decir qué obras glorificaron su nombre y qué obras glorificaron a los hombres. Versículo 14, si permaneciera la obra de alguno, hermanos, que sobreedificó, va a recibir recompensa. O sea, a pesar de que es Dios el que da el crecimiento y nosotros trabajamos en la labranza de Dios, en la viña del Señor, va a haber recompensa también para nosotros. Y si alguno, o mejor dicho, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo aquí, hermanos? Como ya vimos, Pablo está hablando aquí de las recompensas que van a recibir los siervos de Dios. Es decir, cuando todos los predicadores lleguemos al cielo, todo lo que nosotros predicamos dentro y fuera de la iglesia, todo lo que nosotros hicimos en la viña de Dios va a ser probado por el fuego. ¿Y qué va a ser, según Pablo, lo único que va a permanecer? Todo lo que hicimos para la gloria de Dios, en ese fundamento que es Cristo. O sea, esto significa que todo lo que hicimos según la sabiduría del mundo, según tu opinión, y para recibir gloria a ti, todo eso que hicimos para buscar un buen nombre, para que yo aparezca entre los grandes predicadores, dice Pablo, se va a quemar. Se va a quemar cuando se exponga al fuego de Dios como madera, como heno, como hojarasca. Y lo único que va a permanecer es aquello que nosotros hicimos por Cristo, buscando la gloria de Cristo, edificando sobre el evangelio de Cristo y no edificando según la sabiduría del mundo, sino según la sabiduría de Dios. Es esto lo que Pablo está diciendo aquí. Y precisamente porque es Dios el que edifica su iglesia sobre este fundamento, sobre la persona y la obra de Jesús, es que las divisiones, hermanos, son un asunto extremadamente serio. Escuche lo que dice Pablo. No saben, ustedes que están provocando divisiones, están destruyendo la unidad de la iglesia, no saben que ustedes como personas, no como individuales, como personas, ¿son qué? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, no solamente son el templo de Dios, el mismo Espíritu de Dios mora en ustedes. Ya por el contexto sabemos, hermanos, que Pablo está hablando aquí de templo como iglesia que somos, no de manera individual, sino como iglesia que somos. O sea, todos los miembros de la iglesia hacemos el templo de Dios. Y escuche la advertencia severa que Dios le hace a los cristianos. Versículo 17, si alguno destruye la unidad del templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a destruir a él. Pregunta, ¿puede destruirse la iglesia verdadera de Cristo? Porque ¿acaso Jesús no dijo que la puerta del Hades, del infierno, no prevalecería contra la iglesia? O sea, ¿puede destruirse la iglesia verdadera de Cristo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que la iglesia universal de Cristo seguirá en pie hasta que Cristo regrese. Eso va a ser así porque ciertamente Cristo está cumpliendo la promesa. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Sin embargo, hermanos, esta promesa no implica que las iglesias locales, las iglesias individuales no puedan ser profundamente afectadas por causa de las divisiones al punto que terminen desapareciendo. O sea, muchas iglesias han desaparecido, iglesias locales, por causa de las divisiones. Y es por eso que Dios toma muy en serio a las personas, hermanos, que juegan un papel en la destrucción de la iglesia, que jugaron un rol principal en la destrucción de la iglesia. Dice Pablo, Dios los va a destruir a ellos porque el templo de Dios es la iglesia y santo es. Así es que estas palabras son como para ponernos a temblar si es que estamos nosotros causando la división de la iglesia. Porque se imaginan lo que es estar contra ese Dios todopoderoso que creó todo lo que existe, que todavía no hablas tú, todavía no está la palabra en tu boca y ya sabe lo que vas a decir. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar en contra de ese Dios. Escucha lo que dice Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿el Señor qué? Juzgará a su pueblo. Y dice ahí el autor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto está en el Nuevo Testamento, amén. Porque el Dios del Antiguo Testamento, ese es el airado. No, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Y Él se aira.
se aira también contra su pueblo cuando persiste en el pecado, cuando menosprecia su palabra. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta? Así que Pablo está diciendo, en otras palabras, el que destruye la unidad de la iglesia del Dios vivo, cuya horrenda cosa es caer en sus manos, el mismo Dios vivo lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque la iglesia es de él. Porque él es quien está edificando a su iglesia a través de imperfectos servidores, predicadores que fueron salvados por gracia. Sí, son imperfectos, pero sinceros, que de parte de Dios predican y delante de Dios predican. Son sinceros, como Pablo dijo. Pues no somos como muchos que medran, falsificando, que hacen ganancias deshonestas, usando la palabra de Dios para que los pecadores oigan lo que quieren oír. Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Y si yo le digo a eso, los pecadores van a tener un corazón agradecido y van a querer ofrendar, van a querer dar dinero. Bueno, Pablo dice, nosotros no somos así. Hasta el día de hoy trabajo haciendo tiendas. Sí, yo sé que como obrero soy digno de recibir fruto de lo que hay en la iglesia, pero yo no estoy ahí por el dinero. Dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Te das cuenta? Quiera Dios ayudarnos para que lo que prediquemos, para que nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia edifique a la iglesia y no la destruya, y no la dañe, no la perjudique. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Wow. Mire, es por la boca de los falsos, sí, pero también es por la boca de los chismosos dentro de la iglesia que se daña la unidad de la iglesia. ¿Cómo empieza todo esto? O sea, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo es que algunas personas que profesan la fe terminan siendo instrumentos del diablo para destruir iglesias, para dividirlas? ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, cuando ponemos a un lado la sabiduría de Dios y abrazamos la sabiduría del mundo, empezamos a abrazarla, dice el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, como se creían los corintios, no, es Pablo, no, es Apolo, no, es esto, no, es lo que yo creo, no, es lo que dice la palabra de Dios. Regresen a la palabra de Dios y corrijan sus opiniones. Si no se están alineando a la opinión que verdaderamente importa, que es la de Dios, por favor, corrígete. Dice ahí, no se engañen a sí mismos creyendo que son algo en este siglo. Más bien háganse ignorantes para que lleguen a ser sabios. Ahí empieza la sabiduría. Cuando reconoces que eres un vil ignorante, porque aunque tengas todo el conocimiento bíblico que tenía Apolos, el hecho de que tú no sepas todo el conocimiento de todo lo que existe, eso te hace un vil ignorante. Entonces, ¿de qué presumes? De ciertas cosas que puedas verlas con una facilidad porque Dios así lo permite y otros no. No, hazte ignorante, porque ahí empieza la sabiduría. Es una manera de temerle a Dios, a lo que Él está diciendo en esta verdad. Hazte ignorante. O sea, en otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, no tengas opiniones tan fuertes como si tú fueras infalible, irrefutable, canónico, inspirado por Dios. O sea, ¿te crees sabio? ¿Te crees un sábelo-todo? Y no lo dices, ¿verdad? No lo decimos, pero cuestiona las opiniones de todos menos las tuyas. Bueno, te conviene que te ubiques en el lugar que te corresponde, en la categoría de los ignorantes. Porque como dije, aunque tengas todo el conocimiento de todas las cosas, a la luz del conocimiento, hermanos, de Dios, somos unos absolutos ignorantes. Así que acepta tu lugar, hazte ignorante, que este es el principio que te lleva a ser sabio, dice el versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo, la sabiduría del mundo hace creer a las personas que todos lo saben, que no son unos ignorantes. No, la sabiduría del mundo, dice Pablo ahí, es insensatez. Cada vez que tú piensas algo que va en contra de Dios, es insensatez, es una tontera. Dice, pues escrito está, Él prenderá a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20 y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Y aun si fueras el más sabio del mundo, ante la sabiduría de Dios, tus pensamientos son vanos, no sirven para nada. Así es que es cuando empezamos a abrazar la sabiduría del mundo, que muchas veces sin querer empezamos a destruir la unidad de la iglesia, poco a poco, de manera gradual. El diablo es sutil. Es cuando elegimos adoptar las filosofías y los valores del mundo que empezamos a dañar la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque tales elecciones tienen un impacto fuerte que vienen y perjudican la iglesia. Y yo no sé si usted ha notado, pero una de las filosofías y los valores que más sobresalen en la época en que vivimos, bueno, es, tú lo sabes todo cuando te dejas llevar por los dictados de tu corazón. Déjate llevar. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Eso es lo que debes de hacer, según la opinión de ellos.
Déjate llevar por los dictados de tu corazón. Entonces, ¿para qué queremos ya un consejero? ¿No se ha dado cuenta que todos en Facebook queremos opinar, queremos dar consejo? Algunos sí son buenos consejos, otros. Todo el mundo quiere aconsejar. Todo el mundo cree que lo sabe todo. O sea, tú no necesitas consejo para nada. Tú vives de acuerdo a los sueños tuyos, a tus deseos. Tu opinión es lo que cuenta, no la opinión de los demás. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón, maldito esas personas destinadas a la condenación si no se corrigen. Malditas. ¿Sí? Su final es destrucción. Aunque sus caminos parecen que son caminos de vida, del éxito. No, su camino al final va a terminar en maldición, condenación. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Y escucha, estas personas, dice Dios, serán como la retama en el desierto, que es llevada la pelucita y que nadie sabe dónde termina. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sin embargo, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será, hermanos, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde. Aún en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Wow! ¿Recuerda que citamos el primer salmo? Que el que medita en la palabra de Dios será esto. Todo empieza allí. O sea, lo que está diciendo ahí, aún cuando todo esté árido, cuando estés en medio de problemas, tu corazón estará verde, vigoroso, con ánimo de seguir viviendo la vida, con ánimo de seguir adorándole a Dios, con ánimo de seguir sirviéndole a Él. Él es la fuente, pero tú te conectas a través de la lectura, de la meditación, de su palabra, de sus verdades. Aún en el año de sequía, aún cuando todo está puesto de cabeza en su hogar, a su alrededor, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y el versículo 9, que no lo tengo ahí, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La sabiduría empieza ahí, con temerle a Dios cuando dice estas cosas. Dice Dios que a quien tiembla ante su palabra, a Él lo recibe. Dice a través de Isaías, el cielo es el trono mío. La tierra es como el estrado donde yo asiento mis pies. Sin embargo, a pesar de que yo así soy de enorme y colosal, miraré al quebrantado de corazón, al contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Ahí empieza el temor de Dios. Y Dios te está diciendo, tu corazón es engañoso, ten cuidado con él. Y Dios te está diciendo, hazte ignorante porque no sabes nada. Si quieres ser sabio, ahí empieza todo. Porque Dios a los altaneros, a los que se creen mucho, los mira de lejos, pero no así al humilde. Así que te das cuenta, no podemos apoyarnos en nuestras propias opiniones, ni en nuestra propia prudencia, ni en la opinión y la prudencia de los demás, sea quien sea. Solo debemos de apoyarnos en la opinión y la prudencia de Dios revelada, ¿dónde, hermano? A lo largo y ancho de la Biblia. Es ahí, versículo 21, ya vamos terminando. Así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno se jacte, todos son servidores, todos son colaboradores, son una misma cosa. Es Dios el que merece toda la honra y toda la alabanza. Es Él, porque todo es vuestro, sea Apolos, sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Todos son instrumentos que Dios usa para bendecirlos. Dios ya se los dio y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué aprendemos en esta enseñanza? Limitándonos solamente a lo que vimos y no a lo que hemos visto las semanas pasadas. Bueno, que si queremos tener una verdadera unidad dentro de la iglesia, tenemos también que dejar la inmadurez para pasar a la madurez. Número 2, tenemos que edificar la iglesia en el fundamento que es Cristo y en su evangelio. O sea, no podemos nosotros darnos el lujo de empezar a buscar otros mecanismos para hacer la iglesia más atractiva, más potable, para que entonces vengan más personas y entonces estar llenos aquí, pastor. No, eso es sabiduría del mundo. Lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio, invitar a las personas. El que creyere será salvo y el que no será condenado y ya. Es todo. Pero eso no vende, ya sé que no vende. Cristo mismo nos lo dijo. Muchos los llamamos, pocos los escogidos. Pero otras iglesias, Dios dio talento, cada uno conforme a su capacidad. Quizás nosotros no tenemos la capacidad de estar discipulando a
a muchas personas. Solamente Dios sabe. Vamos a buscar mejor, hermano, permanecer en el fundamento de los apóstoles de Jesucristo, que ellos valoraban la verdad bíblica por encima del estilo, de los métodos más atractivos, y rehusaban enfáticamente adoptar cualquier forma, por muy atractiva que fuera, y que pudiera resultar en el peligro de quitar al evangelio del centro. Es que recordemos, ya para finalizar, que el evangelio es lo que salva a los pecadores. Sin embargo, ¿cuántas iglesias no han dejado de predicar este evangelio? ¿Por qué? Porque han reemplazado la predicación del evangelio por espectáculos para atraer más gente, pastor. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a que como iglesia nunca apartemos nuestros ojos de Cristo y Cristo crucificado, porque como decíamos la semana pasada, sí, nosotros podemos y debemos beneficiarnos de todos aquellos que predican a Cristo. Dios los ha capacitado, Dios les ha dado la capacidad para enseñar, y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por las plataformas sociales que hoy existen, porque yo en lo personal durante toda la semana me beneficio de la prédica del pastor John MacArthur, de Matt Chandler, de Sugel, de Chuy Olivares y muchos más. O sea, gloria a Dios por ellos. Qué bueno que Dios nos los ha regalado, que nos benefician como iglesia. Sin embargo, la meta de nuestros ministerios como pastores y como predicadores es llevar a poner a las personas sus ojos ¿en quién? En Cristo. Así que la vida de los predicadores solamente será útil a medida que ellos lleven a sus oyentes a amar más y más a Cristo, a medida que ellos lleven a sus oyentes a admirar más a Cristo, más y más a crecer en Él. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Apolo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Este versículo o este capítulo termina donde debe terminar. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Termina en Cristo y su gloria. Así que Dios guarda esta iglesia local hasta el día de su venida, proclamando este evangelio, que cada vez crezcamos más en esto y que nos guarde estando dispuestos a pagar el precio que estos apóstoles pagaron si hay que hacerlo, y que Cristo y solo Cristo continúe siendo el centro de tu vida y de mi vida. Nada más Cristo. Padre, gracias por tu palabra.